Si tienes una Biblia, ábrela conmigo en Daniel capítulo 4. Vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Daniel capítulo 4. Ya extrañaba venir estas 2 semanas, descansamos mucho, pero ya extrañaba los viernes, o sea, como que digo, ¿y ahora los viernes qué hago si no venir con ustedes y compartir? Entonces, el estudio de hoy está increíble, la historia que tenemos, pero antes de eso quiero recordarte el libro que estudiamos, el libro que seguramente tienes entre tus manos, es un libro histórico. De repente, al escuchar historias como las de hoy, la que hoy vamos a ver, podría sonar como una fábula, como una historia tipo Harry Potter, o algo así fuera de la realidad. Pero tienes que saber, esta historia no es una fábula, así como la Biblia entera no es una fábula, es historia. Es historia, y mientras más estudiabas acerca de esto, veía cómo todo tiene sentido y cómo en la historia hay una huella donde deja ver que esto realmente sucedió. Si te acuerdas lo que hemos estado estudiando, en el libro de Daniel Israel es subyugado por el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia está gobernado por este rey Nabucodonosor. Hasta ahora Daniel ya ha pasado por lo peor, estuvo a punto de morir varias veces. Él fue tomado de su tierra y sacado y arrancado. Él, siendo de la tribu real de Israel, es arrancado de su tierra para llevarlo a ser siervo de este rey de Babilonia, donde no adoran a Dios, donde adoran otros dioses. Pero no solo eso, o sea, no solo es que adoran otros dioses, sino que viven una vida totalmente alejada de Dios. O sea, nada que ver con Dios. Hacen todo lo contrario. Sus dioses ofenden, ¿no? Sus falsos dioses ofenden lo que Dios es realmente. Y Daniel está ahí, llegó como un esclavo, pero Dios permitió que estuviera ahí por una razón. Y hasta ahorita lo que vemos es que este hombre que llegó como un esclavo, que en el capítulo 1 de Daniel, así, Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Dios lo ha llevado de ser un esclavo a estar como un alto funcionario del gobierno de Babilonia. Y no solo eso, sino consejero del rey. Y ha logrado no solo librar su vida y la de sus amigos, sino que ha podido dar testimonio de que Dios es real. Y en medio de este capítulo, Daniel vuelve a aparecer. La última semana, si te acuerdas, no aparece Daniel, sino aparecen sus amigos. Nabucodonosor hace una estatua gigante, como un propio ídolo, como si fuera él mismo, ¿no? Y pone como decreto que todos le adoren y que todos tienen que arrodillarse ante esa estatua. Pero los 3 amigos de Daniel decidieron no hacerlo. Decidieron, no nos importa el que dirán, nosotros no vamos a adorar otra cosa que no es nuestro Dios. Y los echan en un horno de fuego. Y te acuerdas, ellos dicen: mira, Nabucodonosor, si quieres echarnos al horno de fuego, va, y Dios puede librarnos, pero si no nos libra, no nos importa. Y lo que termina pasando es que Dios los libra de esto. Y hemos visto mucho del carácter de este rey, Nabucodonosor. Ha visto a Dios, ha visto que Dios ha librado a Daniel y a sus amigos, pero eso no ha sido suficiente para que él cambie. Y hay mucha gente así, y seguramente conoces mucha gente así. O sea, ha escuchado, incluso Dios posiblemente ha hecho milagros en medio de su vida, pero eso no le ha sido suficiente para rendir su vida a Dios. O posiblemente eres tú esta persona. Has visto a Dios en medio de tu familia, has visto a Dios como obrando en tu vida, rescatándote, librando a otros, pero ni aún así has decidido rendir tu vida a Dios. Este capítulo decidí titularlo así, el cielo gobierna, porque es una de las frases que ocupan en este capítulo. El cielo gobierna. Entonces, capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada.
Entonces, lo primero que vemos aquí es que no está escribiendo Daniel en primera persona, no están escribiendo, Daniel no está relatando una historia, sino que es un decreto o una carta que el mismo rey Nabucodonosor escribió. Esto es aproximadamente en el año 35 de su reinado, ya casi al final de su reinado. Para este tiempo posiblemente Daniel tiene unos 60 años, ya han pasado muchos años y Daniel ha seguido siendo fiel a Dios y ha seguido en el gobierno, ¿no? Sirviendo a Nabucodonosor, pero sirviendo a Dios en medio de una nación que nada tiene que ver con Dios. Y lo que es este capítulo es un testimonio de lo que Dios puede hacer en una persona. Si tú estudias la historia del Universal y puedes llegar hasta este punto, hasta donde el imperio babilónico existía, puedes darte cuenta del gran poder que tenía este imperio y que tenía este rey. Y vamos a ver un decreto real, un anuncio real que Nabucodonosor está escribiendo después de algo que pasó en su vida y que después de eso está escribiendo esto y pegándolo en las paredes de la ciudad. Este es un decreto real que pudo leer toda persona que vivía en este tiempo en Babilonia. Y mira lo que dice. Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Eso quiere decir que es eterno por siempre, eterno, eterno, eterno. Y su señorío de generación en generación. Si tú lees esto y conoces a Nabucodonosor, no puedes creer que es él el que está escribiendo esto. El hombre más poderoso de la historia en su generación, y teniendo el poderío que tenía, la fuerza de su gobierno, lo hermoso de Babilonia, adorando a un Dios que no era Dios, sino tenía muchos dioses. Hemos visto que es un hombre orgulloso, caprichoso. Si te acuerdas, él mandó a matar nada más a los adivinos porque no le dieron la respuesta. Dijo, mátenlos. Este mismo hombre es el que se hizo un monumento a su propio orgullo y dice, adórenme. Este mismo hombre es el que está escribiendo esto y lo escribió como un decreto real. Y Daniel lo que hace es poner ese decreto real y esta historia que Nabucodonosor nos va a contar, incluyéndola en su libro. En la historia de la humanidad ha habido muchos hombres importantes que al final de su vida han reconocido que el cielo gobierna y que Dios es Dios sobre todas las cosas. Tú puedes buscar hombres, por ejemplo, como Blaise Pascal. Si estudiaste un poco de historia y un poco de matemáticas, este hombre inventó algo llamado la pascalina, que es una especie de calculadora de hace muchos años, pero era un matemático y filósofo, gran hombre de la historia. Es un gran hombre que al final de sus días escribe acerca de Dios y dice cosas como que él prefiere creer en Dios, aunque pudiera estar equivocado, prefiere equivocarse, entre comillas, creyendo en Dios, que equivocarse no creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser muy graves. Si tú decides apostar por Dios y poner tu confianza en Él, Él dice, y si Dios no existe, bueno, el día que muera iré a la nada y la nada me recibirá y seré uno con el universo. Pero si Dios existe y yo decido vivir como si Dios no existiera, eso sí tiene un peso eterno, y el día que muera, entonces hay consecuencias. A lo largo de la historia hay hombres como estos, importantes, poderosos, con mucha fama, que al final lo que hacen es eso, reconocer que Dios es Dios por sobre todas las cosas. Y este hombre orgulloso, rey sobre todas las naciones, está escribiendo esto.
Mira lo que dice el versículo 3: cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Este es un escrito de un hombre que ha conocido a Dios, que ha experimentado quién es Dios, que ha experimentado esto, sus señales, sus maravillas, su poder. Y una buena pregunta es eso: Dios es un Dios personal que se quiere revelar a cada persona de manera muy particular e individual. Y Dios se revela en este capítulo a la vida de Nabucodonosor de una manera muy especial y muy particular. Y por eso él puede decir estas cosas. Él ha experimentado que no solo Dios es real, sino que es grande y que grandes son sus señales y sus maravillas. La pregunta es si Dios ya se ha revelado a ti de manera personal, si ya le conoces, o simplemente has visto y has oído, has visto lo que ha hecho en tu casa, con tu familia, pero no se ha revelado a ti de una manera personal. O sea, ¿realmente conoces quién es Dios? Versículo 4, vamos a ver lo que nos cuenta Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. En los primeros capítulos que vimos pasa algo similar con Nabucodonosor. Dios ocupa los sueños para tener algo con Nabucodonosor, para incomodarle, para hacer algo, pero este es otro sueño. No es el mismo donde Daniel es el que revela el sueño y quería mandar a matar a todos los adivinos, sino es otro sueño. Pero el versículo 4 dice mucho acerca de lo que está haciendo Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Esto quiere decir que Nabucodonosor simplemente estaba viviendo su vida despreocupado, con una falsa tranquilidad y una falsa seguridad. Posiblemente tú estás ahora así viviendo tu vida y la vida te corre y vas caminando y parece ser que no hay nada malo en tu vida, que estás tranquilo, que nada te incomoda, que simplemente, bueno, ya ni la pandemia te incomoda, ya te acostumbraste al cubrebocas, ya te acostumbraste a no ir a la escuela presencial, ya te acostumbraste a muchas cosas. Así tranquilo y floreciente. Pero eso es una falsa tranquilidad y una falsa seguridad. Si hasta ahora te sientes tranquilo con tu vida sin Dios o alejado de Él, esta tranquilidad no va a durar mucho. Es una tranquilidad y una seguridad falsa en tu vida. El que te vaya bien en tu vida mientras pecas y haces lo contrario a Dios y vives una vida sin Dios, no quiere decir que Dios no esté presente y que Dios no vea. Muchos conocen acerca de Dios, pero viven como si todo lo que saben o lo que han visto no fuera real. Viven su vida despreocupados y sin Dios, sin considerarlo realmente en su vida, pensando que no le necesitas. Versículo 5: vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Tienes que saber, este que hace esto con Nabucodonosor es Dios. Le quitan su tranquilidad, esa falsa tranquilidad, esa falsa seguridad en decir todo está bien, como si tú controlaras el mundo, como si nunca algo malo pudiera pasar en tu vida, como si vivieras bien sin Dios.
Y tienes que saber que Dios no te va a dejar tranquilo. Puedes estar viviendo y que la vida te corra y simplemente todo está bien, puedo vivir mi vida sin Dios, puedo hacer lo que yo quiera, puedo simplemente así caminar. Tienes que saber que Dios no te va a dejar tranquilo. Y yo tengo muy clavado esto en mi vida. Como ya te he contado muchas veces, yo crecí en una iglesia, estuve ahí sentado en tu lugar durante toda mi juventud prácticamente, toda mi niñez y toda mi juventud. Y pude experimentar que Dios no me dejó tranquilo. Dios no me dejó tranquilo, Dios no me dejó pecar tranquilamente. Dios no me dejó vivir mi vida simplemente sin Él, sabiendo y habiendo escuchado yo acerca de Él. Y eso es amor de parte de Dios. Que no te deje seguir viviendo como estás, que no te deje vivir sin Él. Este temor y preocupación que vienen a la vida de Nabucodonosor es Dios. Y Dios va a ocupar tus temores y tus preocupaciones y hasta tus sueños para que vengas a Él. Te ama tanto que no te va a dejar en paz hasta que veas que Él es todo lo que necesitas. Y es lo que hace con Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor está espantado, está temeroso porque tuvo un sueño, no lo entiende bien, pero sabe que no es algo bueno. Y lo primero que hace Nabucodonosor es buscar ayuda donde no está Dios. Porque en el versículo 6 dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y empieza a buscar respuestas, pero no busca las respuestas en el lugar correcto. Y normalmente en los problemas, en alguien que vive sin Dios, es en Dios el último lugar donde busca respuestas. Versículo 7: y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. O sea, se da cuenta, nadie de estos charlatanes puede decirme lo que está pasando. Solo hay alguien que ya sé que puede revelarme el sueño y ya sé dónde puedo encontrar las respuestas. Y si tú has caminado, si has estado aquí en la iglesia desde chicos y tus papás han tratado de inculcar esto, ya sabes dónde está la respuesta. Ya sabes. Pero muchas veces buscamos en cualquier otro lado antes de venir a Dios y rendir nuestra vida. Versículo 8: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Fíjate, hasta este punto de la narración de la historia de Nabucodonosor, él seguía creyendo en sus falsos dioses. Y se acerca a Dios, pero aún diciendo: no, o sea, sí me voy a acercar a Dios porque Él me puede responder, pero yo sigo teniendo mis creencias. Y muchos se acercan así a Dios con sus reservas, diciendo: pero no me voy a convertir, nada más voy por ayuda. Y así empieza Nabucodonosor, no hay a dónde más ir. Y va con Daniel porque mira, como el nombre de mi Dios dice: y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Dice: conté delante de él el sueño diciendo. Entonces no le queda de otra, va con Daniel y reconoce esto. Fíjate que el Dios de Daniel es un Dios santo, un Dios puro. Pero ni aún así ha rendido su vida a ese Dios. Lo busca como su última opción, aún teniendo sus propias creencias, sus propias reservas. Este hombre había visto lo que Dios podía hacer. Había librado a 3 hombres del horno de fuego. Él lo vio con sus propios ojos.
Debes tener cuidado de que pasar tanto tiempo en la iglesia y pasar tanto tiempo y que vengas aquí y sea como tu casa y bueno, vienen tus papás, que eso no te impida ver realmente a Dios y simplemente acostumbrarte a ver cosas que no deberían pasar, pero que Dios hace. Y este hombre ya hasta se había acostumbrado a ver que este Dios era poderoso. Y hasta reconoce, el Dios de Daniel es un Dios santo. Tú puedes estar aquí, cantar y escuchar, pero si no te rindes ante Dios, si nada en tu vida ha cambiado, es porque realmente no has rendido tu vida al Dios verdadero. Entonces, versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, o sea, de los sabios, yo que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces Daniel no estaba junto con los demás sabios. Daniel ocupaba un lugar mucho más alto, pero entonces al final es llamado por el rey. Viene, ya han pasado muchos años, ya se tienen confianza y te aseguro que ya hasta se tienen cariño entre los dos. Es simplemente estar sirviendo juntos y ver que Daniel es un buen siervo. Algo muy importante que describen algunos historiadores es que antes de, nunca te ha pasado que vas a algún lugar o ves una película o un video y entonces en la semana sueñas de eso. Sueñas como que estás tú en la película, como que está pasando lo que viste en el video, como que ahora tú eres el protagonista de eso. A Nabucodonosor le pasa algo así. En este tiempo más o menos él hizo un viaje importante al Líbano a ver cómo cortaban los grandes cedros para hacer su ciudad y su palacio. Y había visto enormes árboles ser cortados. Y Dios ocupa eso para revelarse en su vida, porque mira el sueño que tiene. Versículo 10, entonces estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante. Esta palabra puede ser un mensajero o hasta un ángel. Un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa, o sea, el tocón, lo de abajo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias se ha su parte entre la hierba de la tierra. Mira el versículo 16: su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él,
porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Este es el sueño que tiene Nabucodonosor. Un árbol que dice que es un árbol grande, que habla de importancia, ¿no? No solo es un árbol grande, sino que es hermoso, da fruto abundante, sirve para los demás, o sea que es útil. Pero habla algo acerca de este árbol, que va a ser destruido, pero no va a ser destruido por completo, sino que va a ser destruido y va a ser atado con hierro como prisionero sin libertad. Y se le va a hacer inservible. No sé si ya más o menos te imaginas de qué trata el sueño y de quién está hablando este sueño. Pero mira lo que hace Daniel en el capítulo 19. Lo que vimos en el 17 es la razón o cuál es el fin de lo que Dios ha revelado. Y el fin es que para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Versículo 19. Imagínate a Daniel mientras está escuchando este sueño. Y por supuesto Dios ayudándole a entender cuál es el mensaje que tiene que darle a este hombre. Y es un mensaje difícil. Vamos a ver que es un mensaje difícil, un mensaje nunca antes visto, nunca antes esperado. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Esta palabra es quedar horrorizado o pasmado. O sea, no puede creer lo que está escuchando y no puede creer lo que está entendiendo acerca de lo que le tiene que decir a Nabucodonosor. Fíjate, quedó atónito casi una hora. O sea, por una hora está tratando de entender y comprender y no sabe cómo decirlo. No sabe cómo decirle a Nabucodonosor esto. Posiblemente son amigos ya después de tanto tiempo. Y a veces cuesta mucho trabajo decirle la verdad a nuestros amigos. Cuesta mucho. Nos cuesta decirles la verdad, nos cuesta verlos sufrir, nos cuesta ver que no están viviendo bien. Y tú y yo no debemos olvidar que nuestro mensaje al mundo, el mensaje de Dios al mundo, no solo es amor, sino que también es juicio. No solo es cielo, sino que también existe un infierno. Y el mensaje que tiene que decir Daniel es un mensaje de juicio acerca de Nabucodonosor. Pero no debemos temer a hablar el mensaje que Dios nos ha encargado. Mira lo que pasa. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, lo que está diciendo Daniel es: ojalá que esto no fuera cierto, Nabucodonosor. Él no quería que esto fuera cierto para su amigo. Él no quería eso para su amigo. Pero tenía que decirle la verdad. Tenía que decirle lo que Dios estaba diciendo y el mensaje era de juicio. Nabucodonosor, no puedes seguir viviendo así sin considerar a Dios en tu vida. Sin pensar que solo tus chicharrones truenan, que eres dueño de tu vida, que no tienes a quien rendirle cuentas.
Y con mucho respeto, Daniel va a decir esto. Ojo, vamos a ver que no lo regaña. No tienes que estar regañando a tus amigos diciendo, oye, es que esto, eres esto. O sea, con mucho respeto y sabiendo lo que Dios dice en su palabra. O sea, tienes que cambiar tu vida. No puedes seguir viviendo así. Y por eso Daniel dice, ojalá este mensaje se tratara de tus enemigos, Nabucodonosor, pero no es para ti. Y por eso decirte la neta es lo mejor que puedo hacer por ti. Decirte la verdad con amor. Y la verdad es esta, que si tú vives tu vida sin considerar a Dios, sin rendir tu vida a Dios, sin saber que Él es Dios sobre todas las cosas, que tú no eres Dios, que tú no decides, que tu vida no es tuya, que al final tienes que rendir tu vida a Dios, porque si no las consecuencias son muy altas. Versículo 20 dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Dice: tú mismo eres. Y sí, hasta este punto Babilonia era hermosa, era el mejor imperio, había tecnología para esos tiempos. O sea, era lo más sofisticado que había en las ciudades, era la más poderosa, gobernaba sobre todo este lugar. No había una nación tan poderosa como Babilonia. Dice: tú eres este árbol, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y entonces le explica Daniel a Nabucodonosor: todo esto que tienes, tu grandeza, no es por ti. Y tú tienes que saber esto, que todo lo que tienes, dices: Dani, no tengo nada, me mandaron mis papás, me tienen castigado, ni 5 pesos traigo en la bolsa. Pero no es eso, todo lo que tienes, ¿qué tienes? Tu vida misma, tu juventud, tu fuerza, tus talentos. Todo lo que tienes, sea mucho o poco, tienes que saber, no es por ti. No es porque seas muy bueno, no es porque seas el mejor de todos, es porque Dios así lo ha querido hasta hoy. Ni lo mereces, ni es gracias a tu esfuerzo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Con esto le está diciendo Nabucodonosor: todo te será quitado. Todo lo que tienes te será quitado. Todo lo que le das tu valor te será quitado. Dios continuamente tiene que derribar nuestros ídolos en nuestra vida. Y en este caso el ídolo de Nabucodonosor era él mismo y su reino. Dios tiene que derribar los ídolos que nosotros estamos dispuestos a no derribar, a no quitar, a no destruir, aunque ese ídolo seamos nosotros mismos. ¿Qué pasaría si Dios te quitara todo?
todo. Todo a lo que le das tu valor. Todo lo que te hace sentir bien, orgulloso, todo lo que te hace vivir sin Dios. Pensar que Dios no es suficiente, que no necesitas a Dios en tu vida. ¿Qué pasaría si Dios te quitara todo? Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Dios le quiere enseñar algo a Nabucodonosor, que él no es rey sobre toda la tierra, sino que Dios tiene la última palabra y él reina sobre toda la tierra. Versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Le está diciendo Nabucodonosor, si sigues tu camino así, sin considerar a Dios, vas a terminar como una bestia del campo. Como un buey con B. Como un loco. Y tienes que saber, así se ve una vida sin Dios, sin razón, sin lo espiritual, como una bestia actuando por instinto. Y tienes que saber que nuestro instinto es pecar y hacer lo malo. Versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Fíjate, luego que reconozcas que el cielo gobierna. El fin de Dios no es humillar por humillar al orgulloso, sino el fin de Dios es restaurar a este hombre. Es que este hombre conozca a Dios mismo. Y Dios está dispuesto a humillar al soberbio con tal de restaurarle. Te conviene no seguir viviendo igual, reconocer que Dios es Dios. Reconocer que no eres dueño de tu propia vida, que no eres soberano sobre tus decisiones, ni te las sabes de todas. Te conviene. El propósito de Dios es no solo rescatarte del pecado, sino rescatarte de ti mismo. Y Dios le quiere enseñar esto al hombre más poderoso del mundo. ¿Cómo no querrá enseñárnoslos a nosotros? Porque no se trata de posesiones, sino el problema de Nabucodonosor es el orgullo. Pensar que no necesita a Dios, pensar que Él sabe. Y mira, yo ya pasé por tu edad y ya sé que nada más empezamos a crecer tantito y ya creemos que todas nos las sabemos. Y entonces empezamos a despreciar el consejo de nuestros papás, decir, no saben, no han vivido lo que yo he vivido, no tienen ni idea. Y empiezas a despreciar, por supuesto, a Dios. Y sentimos que tenemos control sobre las situaciones de la vida, sobre las cosas, y la verdad es que no controlamos nada. Versículo 27, Daniel le dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Es el mejor consejo que puede dar Daniel. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Haz esto de cambiar, o sea, esto es algo que no hacía Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia, o sea, haz lo justo. Haz lo justo con todos los hombres, haz lo que conviene. Y tus iniquidades, o sea, lo malo que hacías, cámbialo y hazlo por misericordia. Sé misericordioso. Estas son cosas nacidas de un corazón sujeto a Dios. Estos son frutos dignos de arrepentimiento. Hoy mi consejo, como el de Daniel, el consejo de este Daniel, es: ve con el único que puede redimir tus pecados, Jesús. Arrepiéntete de tus malas obras y deja de caminar en contra de Dios y alejándote de Él, y camina y dale la cara. Deja de pecar y practica hoy lo bueno. Hoy. No dejes pasar más tiempo. Hoy. Cambia tu rumbo de vida, tu actuar, tus hechos. Apártate de tu orgullo pecaminoso y dale la cara a Dios. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. O sea, Dios no miente. Si Nabucodonosor hubiera hecho caso, se habría evitado el castigo tan humillante que estamos por ver. Tú puedes decidir si humillarte voluntariamente a Dios o esperar y dejar que Dios te humille. Tienes que saber que el día que mueras o que Jesús regrese, que sea el día del juicio, no va a haber una sola persona que no crea en que Dios existe. No va a haber ni una sola persona que no se doble ante Dios, que no doble su rodilla y reconozca que eres Dios. El problema es que podría ser demasiado tarde para ti. El problema es que podría ser demasiado tarde para reconocer que Dios es Dios, porque la única oportunidad que tienes para reconocer que Dios es Dios y entonces ser parte de Él y de su vida eterna es en esta vida. El día del juicio final o el día que mueras no va a haber ateos. Todo ojo le verá. Versículo 29, al cabo de 12 meses. 12 meses. Parece mucho, parece nada. Ahorita ya vamos a cumplir casi 12 meses en una pandemia. 12 meses es un chorro de tiempo. A cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, o sea, este hombre dejó pasar 12 meses después de que fue advertido de estas cosas. Y tienes que saber, puede pasar el tiempo y puedes seguir tu vida sin Dios y pensar: ok, hasta ahorita no me ha ido mal, hasta ahorita no he tenido consecuencias con lo que estoy haciendo. Tienes que saber que tarde o temprano las consecuencias van a venir a tocar a la puerta. Tienes que saber que a Dios no se le ha olvidado aunque ha pasado el tiempo. Dios no ha estado ajeno a lo que has hecho, ni a lo que dices, ni a lo que piensas. No porque no veas las consecuencias inmediatas del pecado significa que no van a llegar. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar pasar sin humillarte delante de Dios y reconocer que Él es Dios? Tienes que saber que no reconocer que hay un Dios y no someterte ante Él tiene consecuencias en esta vida y en la eternidad. Si hay un Dios, piensa esto: si hay un Dios creador
que te formó en el vientre de tu madre y que creó todo lo que vemos y lo que existe. Tienes que saber entonces que si hay un Dios, Él merece todo de mí, porque Él me hizo. No solo merece todo de mí, sino que tengo que saber que yo no soy dueño de mí mismo. Tengo que saber que tengo que rendirle cuentas al que me creó. Versículo 30. Habló el rey y dijo, fíjate, este era su pensamiento y lo que divagaba en su corazón. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, este hombre fue advertido, pasaron 12 meses, olvidó las advertencias, siguió con su pecado, siguió con su orgullo. Dios lo soportó 12 meses más, pero Dios no lo iba a soportar para siempre. Dios está prolongando su misericordia en tu vida y esperando. Si buscas imágenes de la gran Babilonia de esos tiempos, vas a ver dibujos como es enorme. Hay una de las maravillas del mundo antiguo, estaba situado en este lugar, los jardines colgantes de Babilonia, que Nabucodonosor mandó a hacer. Y ahí está este hombre con todo su orgullo diciendo, no hay Dios, yo puedo todo, yo soy dueño de mi propia vida, está diciendo esto con su vida, yo soy Dios. Consideró que todo lo que tenía era por él y para él. Esto es pensar que nadie está por encima de ti, entonces no tienes que rendirle cuentas a nadie. Entonces puedes vivir como tú quieras y no hay consecuencia. Y nadie puede decirte cómo vivir. Versículo 31. Fíjate, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El mayor ídolo que tenía Nabucodonosor es tirado así, en un segundo. Dios interrumpe la vida de Nabucodonosor, interrumpe sus planes, interrumpe su orgullo, pero ojo, por amor, porque no quiere ver el final de su vida sin Dios. No, o sea, no quiere eso Dios, que termines tu vida sin Él, porque no te conviene. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Dios está esperando eso, que todos en esta vida reconozcan que Él es Dios y que Él es Rey. Y no solo eso, sino que le conozcan. Y tienes que saber esto: lo que Dios tiene para ti, o sea, no simplemente te quiere tener humillado y subyugado, o sea, no, te conviene. Él es el único que puede darte propósito, Él es el único que puede decirte para qué sirves en esta vida. Él es el que te da valor, Él te hizo. Fuimos creados con un hueco dentro de nosotros que solo Dios puede llenar. Y si has estado buscando en tu vida y algo te falta, es eso. Es esa la pieza más importante de tu rompecabezas. Necesitas rendir tu vida a Dios. No importa cuánto tiempo tengas viniendo a Semilla. Es algo que tienes que decidir de una manera personal, antes de que sea demasiado tarde.
Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Algunos piensan que Nabucodonosor tuvo una enfermedad que se llamaba zoantropía, que es una enfermedad mental, que te comportas pensando que eres un animal, y ya dejas la razón, dejas de razonar, dejas de bañarte, de comer las cosas que comías, de pensar como hombre racional, y te conviertes en eso, en un animal. Es una enfermedad mental real, Y Dios lo que hace es deja caer su juicio sobre Nabucodonosor y lo humilla. Pero tienes que saber esto, no quiere decir que entonces si no decides rendirte a Dios te va a dar esta enfermedad, zoantropía, sino que así se ve una vida sin Dios. Una vida sin Dios es una vida donde estás tan alejado de la verdad y tan alejado de la bondad de Dios que empiezas a comportarte ya no como un ser racional, sino como una bestia, como alguien que no tiene razón, sino que vive por instinto. El ateísmo, que es lo que él niega la existencia de Dios, de que hay un Dios creador, lo que realmente está diciendo es eso: no hay un Dios creador, todos venimos del Big Bang y fuimos monos y luego fuimos esto. ¿Te das cuenta? Una bestia. Negar que hay un Dios creador niega que seamos seres no solo racionales, sino espirituales, que somos movidos por el instinto. Uno de los ateos más famosos del mundo, tratando de negar que la existencia del bien y el mal, y que eso viene realmente de la Biblia y de que existe un Dios, porque si hay un bien, entonces tiene que haber un creador del bien o alguien que promueve el bien. Él entonces lo que ahora tratando de negar que hay bien y mal, dice: la verdad entonces es que no hay bien ni mal en la vida. La verdad es que cada hombre se mueve al ritmo de su ADN. O sea, quiere decir que lo que a ti te tocó en tu ADN, y entonces si naciste con un problema, con una inclinación, pues así, eso te tocó y es tu ADN. Pero a este argumento, un hombre llamado Ravi Zacharias, que murió el año pasado, un estudioso de Oxford que se dedicaba a dar pláticas acerca de la fe en Dios, dice: ok, suena muy bonito eso, pero ¿cómo le explicas a una víctima de violación que el hombre que hizo eso con ella no sabía de bien ni mal, sino simplemente estaba bailando el son que le tocó su ADN? Una vida sin Dios, si quieres sacar y arrancar a Dios de tu vida, al final te vas a terminar convirtiendo en esto, una bestia que no razona, que no hay espiritualidad. Pero ojo, si sí hay un Dios, entonces merece todo de nosotros, y merece que le rindamos cuentas, y merece nuestra vida completa. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como si hubiera un Dios realmente? Esta es la historia de la humanidad. Está en Romanos 1. Y no le glorificaron como a Dios, sino que se ensoberbecieron en sus propias creencias. Y al final terminan así, tratándose como animales.
De Romanos capítulo 1 del 21 al 25. La historia de la humanidad, no quisieron reconocer a Dios, decidieron vivir en sus propios pecados, deshonrando sus propios cuerpos. Ahora puedes decir, ok, esto suena demasiado fantasioso, ¿cómo es que Nabucodonosor acabó así? Hay unos escritos donde registran que en el año más o menos 582 antes de Cristo y 575, ¿cuántos años hay de diferencia? 7 años, que son los años que dice que iba a tener este castigo Nabucodonosor. Entre esos años no se supo nada de Nabucodonosor. Es como si hubiera desaparecido de la historia. Cuando era un rey que constantemente estaba escribiendo acerca de la historia y estaba queriendo que todos vieran que estaba haciendo cosas nuevas y cosas increíbles. Durante 7 años, silencio total de Nabucodonosor. Seguramente fue en este tiempo donde perdió la cordura y fue castigado por Dios y el juicio de Dios cayó sobre él. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Esto es arrepentimiento. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Fíjate, o sea, Nabucodonosor no podía ver la verdad sobre sí mismo hasta que vio la verdad sobre Dios. Tú no puedes ver tu condición pecaminosa hasta que entiendes quién es Dios. Y entiendes quién es Dios y entonces puedes ver lo que eres al lado de Dios y reconocer, o sea, realmente no tengo nada de qué enorgullecerme, sino tengo que reconocer a Dios en mi vida. Spurgeon, un comentarista, decía: el Dios a quien servimos no solo existe, sino que reina. Ninguna otra posición puede tener sino una soberanía ilimitada sobre toda la creación. Es hasta que reconoció que la gloria que buscaba para él era solo de Dios, que su vida no le pertenecía, que él no era quien gobernaba, sino era Dios que estaba por encima de todo. Es como la historia del hijo pródigo. O sea, está alimentando los cerdos, el trabajo más degradante para un judío, y se da cuenta: ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre tengo todo. Ya te diste cuenta de tu condición. Ya te diste cuenta que vivir sin Dios es la peor locura. Y este hombre no podía hacerse libre. Dios tuvo que liberarlo. Y tienes que saber, Dios puede liberarte. Versículo 35, él le rinde cuentas: mira, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. O sea, delante de Dios, como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O sea, ¿quién soy yo delante de Dios para que Dios me rinda cuentas? Para que Él me rinda cuentas de lo que Él hace. ¿Quién soy yo para estar enojado con Dios? Es el hombre a quien debe rendirle cuentas a Dios y no al revés. Y una buena pregunta es eso: ¿qué haces? Él hace como quiere y no nos debe nada. Pero puedes saber esto, que todo lo que hace en nuestra vida obra para nuestro bien. Dios va a hacer su voluntad contigo o sin ti, pero tú eliges de qué lado estar. Versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron
y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue dada. Hay una restauración completa en la vida de este hombre. Dios le dio una mente sana y le dio más de lo que tenía. Pero ahora este hombre sabía a quién darle la gloria. Él sabía a quién le pertenecía todo. La meta de Dios no es humillarte. Es más, Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Lo único que necesitas es reconocer a Dios en tu vida. Y este hombre, después de haber sido humillado por Dios, tiene un corazón nuevo. Ya no un corazón de piedra, ya no un corazón de bestia. Y es Dios el único que puede cambiar el corazón y la mente del hombre. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Sabemos que hay una restauración cuando hay un cambio en el carácter del hombre. Tal fue la transformación de este hombre, que el que era el hombre más orgulloso del mundo, aquí está contando cómo fue sometido a la peor humillación posible. No se avergüenza de testificar acerca del Dios verdadero. Entonces es posible que un día, si has confiado en Jesús y estemos delante de Él y estemos en el cielo, que tú y yo podamos conocer a Nabucodonosor. Porque ojo, Él cambió. Y estas cosas que está diciendo son cosas que solo un hombre que ha confiado en Dios puede decir. Él experimentó a Dios por completo y su misericordia y su gracia. Un hombre pagano, el rey más importante de la tierra en estos tiempos, reconoció a Dios en su vida y se humilló ante Él. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? Si vas a seguir viviendo como si no hubiera Dios, o vas a rendir tu vida a Dios, sabiendo que te ama. Y puedes salir de aquí y no rendir tu vida a Dios, pero Dios no te va a dejar tranquilo hasta que le reconozcas, hasta que sepas que te conviene y te estás buscando y te está esperando para amarte, para mostrarte su misericordia, para que por fin puedas vivir para lo que has sido creado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta historia increíble acerca de un hombre tan perverso como Nabucodonosor, y lo que tú tienes que hacer para que te conozcamos, Señor. Que hoy te puedas revelar a la vida de cada uno, Señor, y que podamos conocerte como el Dios verdadero, y que hoy haya aquí quien pueda rendir su vida a ti, Señor, y reconocer que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, que tú tienes poder sobre nosotros y que nuestra vida te pertenece, y que lo que quieres es amarnos y darnos un propósito y esperanza en tu Hijo Jesús, quien se entregó para que tengamos una vida eterna contigo, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.